decíamos que desde el momento en el que tenemos un encuentro con Jesús, desde el momento en el que creemos en Jesús, ya me ganaron ahí la respuesta, pero desde que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos llamados a ser fructíferos. Somos llamados a dar fruto, eso es lo que significa esa palabra. Marcos 11 dice lo siguiente: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, pero no era tiempo de higos. Nadie vuelve jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Jesús tenía hambre, ¿verdad? Estaba, yo creo, como muchos de nosotros, cuando nos da hambre, que estamos de mal humor, ¿verdad? Nos sentimos molestos porque ya está sonando aquí algo adentro y ya tenemos mucha hambre. Pero no, Jesús no estaba enojado, simplemente tenía mucha hambre. Y más que pensar que Jesús se molestó porque la higuera no tenía higos y él tenía mucha hambre, más que pensar que por esa razón él dijo: te vas a secar desde ahora en adelante por no darme higos. Más que eso, lo que hizo Jesús fue una parábola visual para sus discípulos. Recordemos que las parábolas Jesús las utilizaba para enseñar algo divino de una manera terrenal, para que lo pudieran entender. ¿Estamos bien? Entonces, cuando Jesús hizo eso, Jesús le quería mostrar a sus discípulos no su poder, no les quería, porque ellos ya conocían a Jesucristo, pero lo que quería era simplemente que ellos vieran lo importante que era para Jesús que den fruto, que sean fructíferos. Lo digo por esto: cuando Jesús vio la higuera, la vio de lejos, ¿verdad? Primero vio la higuera de lejos. ¿Y qué notó Jesús? Jesús se dio cuenta que había hojas en la higuera. Y usted me va a decir: pues claro, es obvio, es un árbol, tiene que haber hojas. Pero, esa es la cosa interesante, Marcos dice bien claro que no era tiempo de higos, en el versículo 13. Entonces, ¿por qué Jesús fue a ver si tenía higos, si no era tiempo de higos? ¿Por qué Jesús se acercó? Mire, esto no tiene absolutamente nada de sentido, porque a mí me parece muy imposible que Jesús no supiera que no era temporada de higos. Me parece muy imposible. La razón de eso es porque la Biblia nos dice que el estilo de vida de Jesús era estar en el campo, estar en la calle, estar predicando. La Escritura dice que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía una casa. Él andaba de casa en casa predicando y él comía de lo que encontraba naturalmente. Entonces, para mí es muy difícil pensar que Jesús no sabía que no era temporada de higos. Me parece muy difícil pensar eso. Entonces la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué Jesús fue a ver si había higos cuando él sabía que no era temporada de higos? Rápidamente le voy a decir esto: los árboles de higos en aquel tiempo se tardaban aproximadamente 3 años en dar fruto. ¿Cuántos años? 3 años. Y después de esos 3 años daban mucho fruto, producían una larga cantidad de higos. Por eso era una fuente muy barata, económica y además muy popular en aquel tiempo en Israel. Pero los higos
se cosechaban, es decir, se recogían solamente 2 veces al año, al final de la primavera y al inicio de otoño. Y esto es muy interesante porque los eruditos dicen que cuando Jesús maldijo la higuera, ni siquiera había llegado la primavera. ¿No le parece extraño esto? Pero Jesús vio que la higuera tenía hojas. Y Jesús sabía que cuando el árbol tiene hojas, existen los retoños, pequeños brotes de fruto que tal vez no están completos, pero están pequeños, se están formando apenas para que al final de la primavera den fruto. ¿Qué era lo que estaba buscando Jesús? ¿Los higos o los retoños? Los retoños. En el momento en el que vio que la higuera no tenía retoños, él dijo: te me secas y ya no vas a dar fruto. La higuera, fíjese bien, la higuera prometía fruto, pero no produjo nada. ¿Sabe? Nosotros estamos llamados a ser fructíferos desde el momento en el que la semilla fue sembrada en nosotros. En el momento en el que nosotros tuvimos ese encuentro con Jesús, la tierra fue preparada. En el momento en el que creímos que Jesús es el Hijo de Dios, la semilla fue sembrada. En el momento en el que nos arrepentimos de nuestros pecados, decidimos cambiar por completo nuestra vida, en ese momento nació un nuevo árbol. Y desde ese día estamos llamados a ser fructíferos. ¿Por qué? Porque fruto es lo que se espera, ¿cierto? El fruto es lo que se promete de un árbol. Eso es lo normal, eso es lo natural. Fíjese bien, por otro lado, lo que no se espera de un árbol recién plantado es que no dé fruto. ¿Usted por qué planta un árbol en su patio, un árbol de naranjas? ¿Para que nada más le dé hojas? No, porque quiere naranjas. Quiere hacerse un juguito de naranja todos los días. Lo que no es natural es que no dé fruto. Es más, si no da fruto el árbol, algo mal está sucediendo. Esa es la razón por la cual la higuera se secó. Ahora, no se preocupen, no estoy diciendo que Jesús nos va a maldecir a todos y nos vamos a marchitar, no. Pero si la semilla que fue sembrada en nosotros no cayó junto al camino, si la semilla no cayó en piedras, si la semilla que fue sembrada en nosotros no cayó entre los espinos, entonces, de acuerdo a Mateo 13, la parábola del sembrador, que es lo que estoy describiendo, este nuevo árbol va a dar fruto. Día tras día, año tras año, pero va a dar fruto. Ahora, ¿de qué tipo de fruto estoy hablando aquí? ¿Cuál es el fruto al cual estamos llamados a dar, a producir? Primero que nada, para que estemos todos en la misma página, les voy a hablar de lo que no es el fruto del Espíritu. Y básicamente lo que voy a hacer va a ser leer lo que no es el fruto del Espíritu. No lo voy a explicar. Gálatas 5:19 al 21 dice: cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, ya hablamos de la naturaleza pecaminosa cuando estábamos en cuarentena, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias,
divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, dice Pablo: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Yo creo que no es necesario que hable de cada una de estas, ¿verdad? Está más claro que el agua. Pablo lo dejó bien claro. Pablo no se complicó. Pablo dijo: no quiero que ningún predicador hable de esto porque lo voy a dejar bien claro. Aquí está. No quiero que ningún predicador le meta nada más. Pero además de estas listas de lo que no es el fruto, de cosas de lo que no es el fruto del Espíritu, le voy a hablar de dos más. Y eso sí les voy a platicar un poquito más. Porque he descubierto que estas otras dos cosas, mucha gente las hace suyas y piensan que eso es dar fruto. Y número uno, las otras tal vez estuvieran hablando un poquito de nuestras acciones, pero estas tienen que ver con lo que tenemos dentro. Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, de lo que tenemos adentro es como vamos a dar fruto. Juan 16:22 dice: lo mismo les pasa a ustedes, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Estoy hablando de la tristeza. Este pasaje dice que los discípulos estaban tristes por lo que le iba a pasar a Jesús. Ellos estaban tristes porque sabían, ya Jesús había despedido de ellos y sabían que iba a morir. Pero Jesús les dice también, ahorita están tristes, pero van a tener gozo, van a estar contentos. En otras palabras, todos pasamos por tristeza. En esta vida todos vamos a pasar por tristeza. Eso es algo inevitable, de alguna u otra manera, por una pérdida, por un fracaso, por algo que no se logró. Todos vamos a pasar por tristeza. Pero la tristeza que experimenta un hijo de Dios, la tristeza que experimenta un cristiano, alguien que tiene la semilla sembrada, es una tristeza temporal, no permanente. Y es que sé de personas que están atrapados en la tristeza. La tristeza los capturó. Y quiero ser muy cuidadoso con esto porque sé que es difícil y si usted está pasando tal vez por alguna situación difícil o lo ha pasado, es difícil decir esto, pero la tristeza puede llegar a convertirse en algo completamente contraproducente que no nos deje dar fruto cuando estamos ahí encerrados. Puede ser que no nos deje ser libres. Incluso puede ser que nos desanime y no nada más el desánimo que tiene que ver con la vida, pero el desánimo de Dios. Conozco gente que por tristeza se ha alejado de Dios. Pero Jesús lo dijo muy claro: la tristeza es temporal, no permanente. Número 2, descontento. Filipenses 4:12-13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el contentamiento es ese sentimiento de gozo, de placer y de satisfacción, entonces lo opuesto al contentamiento es la ausencia de gozo, placer y satisfacción. Filipenses, bien sencillo. Filipenses dice: en todo y por todo debemos estar contentos. Cuando haya alimento, cuando no haya alimento, cuando haya abundancia, cuando haya necesidad. Siempre tenemos que estar contentos. ¿Por qué? Es mi pregunta. ¿Por qué tengo que estar contento siempre? Bueno, porque cuando estamos contentos, estamos agradecidos. Al menos hay una razón
por la cual estamos agradecidos. Y cuando estamos agradecidos con Dios, vamos a ver sus bendiciones, que a veces son los pequeños detalles, con gozo, con placer, con satisfacción. No va a ver a su alrededor, porque tal vez su alrededor le dice, no estés contento, pero usted va a ver que todo lo que proviene de Dios es bendición para su vida. Ahora sí, hablemos de lo que es el fruto del Espíritu, el fruto del cual estamos llamados a dar. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No se preocupe, no voy a hablar de cada uno de ellos, estamos bien. Pero lo que sí quiero decir es que el fruto el cual estamos llamados a dar es un solo fruto, uno solo, con 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero es un solo fruto. Pablo no dice, mas los 9 frutos del Espíritu son, ¿verdad que no? Mas el fruto. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas semillas fueron sembradas en nosotros? Una, el Evangelio de Jesucristo. Un solo Evangelio, Pablo dice, es un solo Evangelio el que fue sembrado en nosotros. Ese solo Evangelio produce un solo fruto, que es el fruto del Espíritu. Y digo esto porque en ocasiones pensamos que son los 9, son 9 frutos diferentes. Entonces, si puedo tener yo amor, pero no tengo gozo, o puedo reflejar la paz, pero no reflejo la bondad hacia mis hermanos, o puedo tener los 8 primeros, pero no el último, que es la templanza, que es el dominio propio. Es un solo fruto, el fruto del Espíritu. Quiero terminar con esto. Cuando Jesús vio el árbol de higos a la distancia, Él vio un árbol que prometía dar fruto. Pero cuando se acercó, se dio cuenta que no estaba listo para dar fruto. Y lo secó. Y esto me hace pensar que el único que sabe si nosotros estamos listos para dar fruto es Él. El único que sabe si estamos dando frutos es Él. Tal vez ahorita estemos dando frutos de un pequeño retoño. Tal vez ya estamos dando higos. Pero el único que sabe es Él. Jesús dijo, nada puedes hacer separado de mí. Lo necesitamos a Él para dar fruto. Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón y nada se esconde delante de Él. Así que ¿por qué no cerramos nuestros ojos ahorita? Y la invitación es para invitarlo. Invitarlo a que venga cerca de nosotros, a que examine nuestro corazón, a que examine nuestra vida si realmente estamos dando fruto. David, el salmista, dijo, examíname, oh Dios, ve si hay en mi camino de perversidad. Porque en ocasiones podemos pensar que estamos dando fruto, pero no es así. Pidámosle a Él que nos ayude a cumplir con ese llamado de ser fructíferos. Señor Jesús, aquí estamos tus discípulos. Y somos tus discípulos porque ha sido sembrada la semilla en nosotros. Así que Dios, te pedimos que nos examines
ayúdanos a responder a este llamado de ser fructíferos. No para nosotros, no para que nos miren, no para nadie, sino para ti. Porque tú eres el que nos has llamado y queremos hacerlo por ti y para ti. Señor, no queremos ser como esa higuera que terminó seca. Queremos dar fruto al 100%, el fruto del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia somos nosotros. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea. Aún en estos tiempos que no nos reunimos en persona, tus contribuciones cuentan. Así que te invitamos a dar en línea. Aquí te decimos cómo. Ve a nuestra página de internet agapememorialumc.org. En el menú superior encontrarás el botón de Dar. Haz clic aquí. En esta página, haz clic en el botón de Make a Donation. En la primera sección, escoge si tu donación es para el fondo COVID-19 o si es tu contribución regular de diezmo u ofrenda, haz clic en General Church. Luego, en Contribuciones y después la cantidad que deseas dar. Luego, podrás ver una nueva sección en donde podrás escoger si deseas hacer tu donación con una tarjeta o tu cuenta de banco. Llena la información sobre tu tarjeta y tu dirección. Al terminar, haz clic en el botón de Submit. Y aquí ya has terminado de dar en línea, así de fácil y rápido. Otra manera de dar es enviar tus contribuciones por correo. Solo pon tu donación en un sobre y envíalo a nuestra dirección. Gracias por tu apoyo.